Buenas noches, queridos hermanos. Hoy vamos a desarrollar unos minutos en la serie No améis al mundo. Y yo cada vez que toco este tema es como que se me despierta ese análisis de mi propia conciencia y termino pensando después en mis reflexiones que todavía el mundo lo tengo muy metido, que me reclama cosas dentro de mí. El mundo me reclama cosas y me quiere hacer pertenecer al mundo. El mundo es un espíritu. Por eso, en el bautismo, una de las cosas que en el formulismo o en la manera de hacer el bautismo, la persona tiene que renunciar a Satanás, al mundo y a la carne. Es una renuncia total. Y esta renuncia es como una promesa. Y en el camino de seguir al Señor, se va dando como que uno, al pedir que el Espíritu Santo te purifique y te desmantele ese mundo, porque allí está la clave. Cuando el Señor te elige con un propósito y después te va a decir en algún momento, como le dijo a sus apóstoles, yo, no nosotros, yo los arranqué del mundo a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, yo los arranqué del mundo. Por lo tanto, ese arrancó del mundo, nosotros nos sentimos que ya no pertenecemos al mundo por una serie de cosas, pero está lo otro. Él nos plantó en un viñedo, ¿no? Para que demos fruto. Nos plantó en una huerta. No olvidemos que la Escritura también establece esto y dice que somos plantío de Jehová. Plantío, plantas de Él. Y para poner más en claro lo que Dios hace después que te arranca del mundo, te injerta en la vid verdadera. Maravilloso. Te injerta en el olivo verdadero. De esta manera, se nos presenta en forma permanente el mundo que nos atrae, porque en nosotros han quedado las señales, si tomamos el injerto del olivo, en esta rama, que sos vos, mi hermano, que soy yo, rama de olivo salvaje, dice el apóstol Pablo. Y hemos sido injertados en el olivo, en el tronco del olivo verdadero. Si quieres profundizar esto, puedes ir y leer Romanos 11. Nosotros hemos sido injertados en el olivo verdadero. Pero, ¿qué pasa acá? Ese injerto es una rama salvaje. En ese injerto, en esa rama, está todo el contenido de lo que significa salvaje. El mundo es salvaje. Y Él nos arrancó del mundo. Así que Él es el encargado del proceso. Por eso, capítulo 15 de Juan nos dice, mi Padre es el labrador, el que cuida, el que mide los frutos, el que poda, el que sueña con los frutos de esta rama, de este injerto. ¿Por qué sueña? Porque su propósito siempre se cumple y Él es glorificado en el plan y en la acción del plan. Él quiere frutos. Él quiere comer higos, olivos, quiere aceitunas o quiere
uvas. De manera entonces que el mundo es un riesgo para nosotros. ¿Por qué? Y nos lleva siempre a lo de Pablo. ¿Qué hay en mí? Porque la rama es consciente, cada uno de nosotros es una rama salvaje, que tiene en el contenido de la rama exigencias del pasado, exigencias de ese tiempo en que estábamos siendo parte de un sistema, de un plantío salvaje, que es el mundo. Y el que gobierna ese mundo es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y nosotros decimos, renuncio al diablo, renuncio a Satanás. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pasa conmigo? Que lo que no quiero, eso hago. Entonces está el trabajo de la purificación de esta rama salvaje. Esto es lo que realmente trae distintos aspectos para analizar. Por ejemplo, es lo que vamos a ver específicamente esta noche. Pero antes de continuar, te doy la frase. La palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Ese es mi proyecto, mi propósito, que puedas entender algo de lo que voy a decirte o continuar diciéndote esta noche. El mundo finge tener sabiduría. ¿Qué significa esto? Que tenemos que definir primeramente qué es la sabiduría. La sabiduría parte de ese conocimiento trascendente y sublime al cual nosotros no tenemos acceso por nuestra cuenta. Entonces teorizamos, buscamos perspectivas, hipótesis e imaginamos cosas. Como por ejemplo, estaba viendo el descubrimiento de los agujeros negros y que probablemente en esos centros de tanta concentración de fuerza y de poder, hasta queda todo bloqueado. Y el principio que la ciencia está queriendo proponer como una hipótesis es la existencia del Big Bang. La sabiduría humana tiene como una atracción a la mente humana. Y todos quisiéramos averiguar y la ciencia es la ciencia. La ciencia no nos combate, pero sí la sabiduría humana sí nos combate. El apóstol Pablo, creo que fue con los de Gálatas, me he propuesto ir a vosotros, dice un versículo, pero para no usar ningún tipo de sabiduría humana, sino poder hablarles y predicarles de Jesucristo y a este crucificado. Ahí no hay sabiduría humana. Cuando se mezcla la predicación de la palabra con sabiduría humana, es muy probable que se diluya el contenido de la revelación espiritual. Y la persona puede quedar impactada diciendo, ¿cuánto sabe este predicador? Y claro, para poder empezar y que la gente ponga atención a lo que va a decir este hombre que ha venido desde lejos de otro país, bueno, alguien que lo anuncia tiene que presentarlo con gran admiración por lo que es
y por lo que va a decir. Entonces se exponen sus títulos y además de sus títulos se explica dónde se preparó, dónde estudió y qué materia, qué tema es su especialidad. Que si lo presentaran, acá tenemos esta noche a un hijo de Dios, que tiene una palabra del Señor para todos ustedes, hermanos. ¿De dónde es originario? ¿De dónde viene? Y viene del pueblo vecino. ¿Y qué títulos tiene? Y fue a la escuela y fue a... Bueno, creo que llegó a tener secundaria. Y en la medida en que no aparece uno de esos rangos con jineta, esa persona no tiene aval para presentar un mensaje que venga de Dios. Menos mal que yo no tengo rasgos ni jineta. Rangos ni jinetas. Pero Él me avala para ser un transmisor. Así que este es mi mensaje de esta noche, en esta serie. Cuidado con la sabiduría del mundo. Cuidado con nuestras enseñanzas y predicaciones que pueden estar mezcladas con sabiduría del mundo. En el versículo de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20, es como una especie de contradicción, porque el apóstol Pablo fue un erudito en su rango o en su nivel, erudito del idioma griego, del idioma hebreo. Él hace una exposición de sus cualidades personales, pero no le confiesa que nada de eso le sirve para predicar el Evangelio. ¿Dónde está el sabio?, dice el versículo 20 y capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el escriba, aquel que conoce, que ha estudiado? ¿Dónde está el disputador de este siglo, ese que discute defendiendo una teoría, a muerte defendiendo una postura? Otra pregunta que termina el versículo. ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? Ahí está. El mundo está loco para mí. ¿Por qué? Porque yo entiendo que todo eso que predica el mundo con grandes principios de gran sabiduría a través de estudio y preparación son locura para mí. Ahora, evidentemente, yo soy un loco suelto para el mundo. Y me alegro de que sea así. Yo estoy loco para el mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy con aquel que ha enloquecido la sabiduría del mundo. Si quieres leerlo, léelo en tu Biblia. El mundo, en su sabiduría, predica también la paz, el amor, la virtud, la honestidad, la rectitud, pero todo eso es falso, es mentira. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el poder del padre de la mentira, mentiroso desde el comienzo del mundo, dice la misma palabra que nosotros todos creemos. Así que, cuidado,
Cuidado porque el Espíritu Santo se ha propuesto eliminar en mí, en ti, en todos los que hemos creído en Jesús, eliminar esos perfiles, filamentos con los cuales la sabiduría del mundo quiere iluminarte por dentro. Y a veces es tentador tomar todos esos valores como si fueran una luz verdadera y la mezclamos con la predicación del Evangelio. Debemos buscar mucha revelación y sobre todo la revelación de la verdad. Porque nos dice el apóstol Juan en Primera de Juan, en Segunda de Juan, la segunda carta, el espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros. Mentiroso, falso y que te entusiasma para grandes cosas. No hay nada que podamos apetecer en este mundo. Nuestra mente, nuestro corazón debe ser lleno del amor de Dios que nos sustenta todos los días. Pero si no comemos, nos morimos de hambre. Y hay muchos creyentes que andan famélicos, raquíticos, flacos, muy delgados, con una cara larga, buscando en cualquier tacho de basura a ver si encuentran algo para comer. La mesa del Señor es abundante y el Señor te dice: esclavo te traje a mí, pero no para que seas siempre esclavo, sino para que te sientes a mi mesa y comas en abundancia de lo que realmente es el banquete que tengo preparado para vos y todos aquellos que hayan creído en mi Hijo, porque Él es todo para mí, y si creíste en Él, siéntate a mi mesa para que seas un hijo más. Que el Señor te bendiga en esta noche.